Hola, muy buenos días, mis apreciados oyentes. ¿Cómo hemos amanecido este día? Alabado sea nuestro Padre Celestial. A pesar de cualquier situación, problema, infortunio o vicisitud que hoy estés pasando, ten la seguridad que como ha sido por todas las generaciones, desde la existencia de nuestros primeros padres, Adán y Eva, hasta hoy y hasta el final de los días de este planeta Tierra, Jehová pelea por ti, pelea tu batalla. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo. Muchísimas gracias por apoyar estas lecturas. Gracias allá en Italia a mi amada hermana, mi cuñado, y mis hermanos y hermanas en la fe que apoyan estas lecturas. Muchísimas gracias a ti, allá en El Salvador, que también dices presente, aquí en Estados Unidos, a mis amadas en la fe, a mis hermanos en la fe, que a pesar que hayan personas mejor preparadas para exponer estos hermosos temas, siempre apoyan estas lecturas. Que el nombre del Señor sea glorificado y exaltado. Muchísimas gracias allá en México también, en Honduras, en Guatemala. Sé que escuchan estas lecturas. Alabado sea el nombre del Señor. Voy a invitarte, por favor, a que leamos allí en el libro de Josué, en el capítulo 6, el versículo 15 al 20. Reza la palabra del Señor. Recuerda que estamos leyendo el libro de Josué en estas lecturas. Al séptimo día se levantaron al despuntar el alba y dieron vuelta a la ciudad de la misma manera 7 veces. Solamente este día dieron vuelta alrededor de ella 7 veces. Y cuando los sacerdotes tocaron las bocinas la séptima vez, Josué dijo al pueblo: gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad. Y será la ciudad anatema a Jehová, con todas las cosas que están en ella. Solamente Rahab la ramera vivirá con todos los que estén en casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Versículo 18. Pero vosotros guardaos del anatema, ni toquéis ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema al campamento de Israel y lo turbéis. Mas toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro sean consagrados a Jehová y entren en el tesoro de Jehová. Versículo 20. Entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas, y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío y el muro se derrumbó. El pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron. Bendita sea la palabra del Señor. Dios les había dado el privilegio y el deber de entrar a la tierra prometida que les había señalado en el tiempo que Él indicó. Pero debido a su negligencia voluntaria, se les había retirado ese permiso. No quería Dios que tomaran la tierra, la posesión, por medio de la guerra, sino mediante la estricta obediencia a sus instrucciones, a sus mandatos. Así que fue necesario presentar otro plan alternativo al plan ideal que ya se tenía. Pero vemos también acá que en el libro de Josué se hace un vínculo, una conexión entre la conquista de Canaán con el éxodo, el contexto social y moral que prevalecía en Canaán reflejaba la misma actitud rebelde hacia el orden divino de la creación que caracterizaba al opresivo gobierno de ¿quién? De Faraón, allá en Egipto. Así que la guerra divina
Es la manifestación terrenal de ese conflicto cósmico original. Y lleva a la conclusión de que el Eterno no tolerará la injusticia eternamente. El sufrimiento injusto, tu sufrimiento, el sufrimiento injusto de los pobres y la explotación inhumana de los débiles no será para siempre. Bendito sea el Señor. ¿Te alegras? Claro que nos debemos de alegrar, ¿verdad? Especialmente tú, si hoy en este momento estás sufriendo una gran injusticia. Este aspecto del carácter divino es la razón por la que la representación de Dios en la Biblia como un guerrero brinda esperanza a la víctima, tanto en el aquí y ahora, como en el sentido a futuro, escatológico o apocalíptico. Bendito sea el Señor. ¿Cómo terminará entonces la guerra última que está detrás de todas las guerras? ¿Recuerdas? En la sesión anterior de esta semana leímos en Apocalipsis, pero me gustaría, por favor, leértelo nuevamente. Apocalipsis 20. Vamos a leer, vamos a dejar Apocalipsis 20 para el final y vamos a leer Apocalipsis 12, 7 al 9, para que refresquemos un poco y recordemos que estas guerras acá, tanto allá en Egipto como la guerra allá para poseer la tierra prometida y todas las guerras en este mundo, como dijimos, es la manifestación terrenal de ese gran conflicto cósmico que se lee aquí a continuación. Apocalipsis 12, 7 al 9. Reza la palabra del Señor. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Y luchaba el dragón y sus ángeles. Pero no prevalecieron, ni se halló lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Quiero que te des cuenta, bendita sea la palabra del Señor. Quiero que te des cuenta entonces que la guerra empezó en el cielo. ¿De qué manera? Bueno, rebelión. Que la rebelión es la acción de rechazar, levantarse contra la autoridad establecida, desobedeciendo civilmente o resistiendo a través de las armas, sublevarse, sedición, revuelta, resistencia organizada que busca derrocar al poder, desobediencia negativa a cumplir las normas de la autoridad. Bueno, de Dios es el mundo y su plenitud, inclusive el universo. Eso es rebelión. Esa batalla que hubo en el cielo, que fue trasladada, ¿verdad?, a este mundo, porque aquí se encontró cabida. Cuando la rebelión contra la autoridad de Dios surgió en el universo, solo existían dos opciones. Dios dejaría de ser lo que es de manera esencial, inmutable y eterna, y entregaría el liderazgo de todo el universo a una de sus criaturas rebeldes, es decir, Lucifer. O la otra, seguiría siendo el Padre Santo, justo, bueno, amoroso y misericordioso de todo lo que existe. Las Sagradas Escrituras presentan la segunda opción como la elegida por Dios y en consecuencia el inevitable choque entre su poder y las fuerzas del mal. Cuando los poderes políticos o sociohistóricos asociados a las fuerzas cósmicas, caóticas y rebeldes manifiestan la misma actitud desafiante contra el Altísimo, no solo reflejaban el conflicto cósmico aquí, ¿verdad? ¿Por qué? Rebelándose entonces contra el Señor soberano del universo. Así que Él interviene también en tu vida.
Bendito sea el Señor. La representación de Dios pondrá final al conflicto cósmico en curso entre el bien y el mal, de acuerdo a Apocalipsis 28:10. Me gustaría leértelo, si me lo permites. Apocalipsis 20:8-10. Y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados de día y de noche por los siglos de los siglos. Así que ahí tenemos entonces el desenvolvimiento, ¿verdad? Ya vamos a leer los otros versículos. Así que, por la rebelión y apostasía, el ser humano perdió el favor que se nos había concedido. El favor de Dios, no sus derechos. Porque no podemos tener valor excepto el que nos sea concedido. El ser humano perdió esos privilegios que Dios en su misericordia le presentó como un don gratuito, un tesoro en depósito para ser usado en el avance de su causa y para su gloria, para beneficiar a los seres que Él había hecho. En el momento cuando la criatura de Dios rehusó obedecer las leyes del Eterno, en ese momento se volvió desleal al gobierno del Creador y se hizo enteramente indigno de todas las bendiciones con que Él los había favorecido. ¿A quién? Estamos hablando de nosotros, la raza humana. Esta era la situación de la raza humana después que el ser humano, por su transgresión, se divorció de Dios. Entonces ya no tenía más derecho, ni siquiera a una bocanada de aire, no teníamos derecho alguno, a un rayo de sol o a una partícula de alimento. ¿Cuál fue la razón por la que la raza humana no fue destruida allí en el momento insofacto? Fue porque el Altísimo nos amó, porque el Altísimo te amó de tal manera que dio a su Hijo. Su Hijo sustituyó a la raza humana a fin de que nosotros, seres humanos, mediante su incomparable gracia, pudiéramos tener oportunidad, una segunda oportunidad y, por supuesto, una segunda prueba. Aquí estamos siendo texteados mientras vivimos en este planeta Tierra, teniendo la experiencia de Adán y Eva como una advertencia ya, nosotros, para que no transgredamos nuevamente los enunciados del Altísimo, como ellos lo hicieron, para que no nos divorciemos. Te invito entonces a venir a pacto de amor con Dios, a aliarte nuevamente con Él. Lo harás. Bueno, esa es tu decisión, ¿verdad? Pero mi invitación, porque Dios lo hace, toca tu vida, te llama. Cada dádiva de la que disfrutamos es bendición del Altísimo, para ti y para mí. Nos queda más entonces que inclinarnos delante de nuestro Hacedor en agradecimiento y reconocimiento de que todas las cosas que tú tienes hoy, todas las que tengo, provienen de Él. Todo lo que le devolvemos es tan solo su propiedad que Él nos ha concedido, nos ha confiado. Cada don tiene el sello de la cruz y lleva la imagen y el sobrescrito de Jesucristo. El don maravilloso dado del cielo para este planeta. Ninguno podemos darle a Dios algo que ya no sea de Él. Todo es suyo. Y de lo recibido, dice las Escrituras, de lo recibido de tu mano, te damos. ¿Qué pide Dios de ti?
Tu corazón, ¿verdad? No sé si ya tú has hecho arreglos con el Señor. Ya le diste tu corazón, tu vida. Ojalá que no perdamos más tiempo, ¿verdad? Porque la guerra es real. Esta guerra espiritual, ¿verdad? Y estamos ahí, nosotros metidos. Porque es una guerra que se libra día a día. Pero no estamos solos. Esa es la bendición. Al igual que Jesús, al igual que nuestro Señor peleaba por Israel, Él pelea tus batallas. ¿Tú lo crees? Bueno, si no lo crees, pues repítelo. Dios pelea mi batalla. Dios está conmigo, ¿verdad? Yo no tengo para qué estar lidiando ni afanándome en lo que no puedo, porque esta es una guerra espiritual, ¿verdad? Así que, para que interviniera entonces el plan B, bueno, se dice que el plan B es un segundo plano o estrategia que se establece en caso de que un plan inicial no funcione como se espera, ¿verdad? A Dios nada lo toma por sorpresa, pero se suponía que el pueblo hebreo fuera obediente a las instrucciones de Dios. Pero vemos ahí, ¿verdad? Que al contrario, ellos se rebelan, murmuran. Así que para que interviniera un plan B de liberación, tuvo que haber uno, que era un plan ideal en la conquista de la tierra que se les había prometido a los hebreos. En Éxodo capítulo 17, Dios permitió que los amalecitas atacaran a los israelitas. ¿Para qué? Para enseñarles a confiar nuevamente en Él. Porque venían arrastrando, ¿verdad? Un montón de costumbres cuando habían sido esclavos en Egipto. Y por supuesto habían mezclado, habían hecho un amalgamiento entre algunas creencias. Bueno, desconocían casi a Dios, al Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Así que hicieron una mezcolanza, ¿verdad? De paganismo ahí. En Éxodo 17, Dios permitió que los amalecitas atacaran a ellos. ¿Para qué dijimos? Para enseñarles a confiar nuevamente en Él. Muchas veces Dios permite también en nuestra vida cristiana muchas situaciones. ¿Para qué? Para que nuevamente volvamos al camino, a confiar en Él. Si los hijos de Israel no hubieran murmurado contra el Señor, Él no habría permitido que sus enemigos hicieran guerra contra ellos. ¿Y qué es esto de murmurar? Bueno, el diccionario define que es de alguna manera hablar en voz baja, ¿verdad? En contra de alguien. O también difamar a alguien. O hablar como entre los dientes, ¿verdad? Manifestar un desasosiego, que no se está a gusto. Así estaban. Y mira, no tenían ni que cocinar. Hasta la comida les llovía del cielo a ellos. Tenían calorcita cuando se necesitaba, que estaba helado. Tenían, ¿qué más? Tenían aire acondicionado en ese gran calor. Muchas veces nosotros, ¿verdad? Hemos sido tan beneficiados de parte del Señor y aún así seguimos renegando y desconfiando, ¿verdad? Así que, donde quiera que el pueblo de Israel iba, allí estaba la presencia del Señor con ellos, cuidándolo, protegiéndolo. Donde quiera que esté el pueblo de Dios, Dios se encuentra con ellos y los llama continuamente a regresar al plan ideal, es decir, la confianza total y sin reservas en el Dios que lucha por ellos, que lucha por ti, que lucha por nosotros, por su pueblo. Dios les dio la ley de la guerra en Deuteronomio 20, solo después de los 40 años de experiencia en el desierto como consecuencia de la incredulidad de Israel. Durante esos 40 años, la situación militar y psicológica en Canaán cambió. Las nuevas circunstancias exigían una nueva estrategia. Y solo entonces Dios exigió a Israel que destruyera a los cananeos. Ahí en Deuteronomio 20, 16 al 18. Así que podemos notar de que Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Tiene un plan especial para el pueblo de Dios en todas las generaciones.
Pero cuando nosotros caemos en la rebelión, en la murmuración, en la desconfianza, por la gran misericordia de Dios, para salvarnos todavía, Él tiene que aparecer con otro plan en nuestra vida, que no era el ideal, ¿verdad? Era en realidad el plan ideal de Dios, que los israelitas lucharan ahí con armas. ¿Qué piensas tú? Bueno, nosotros podemos pensar cualquier cosa, pero las Sagradas Escrituras atestiguan que el mismo Dios ya les había dicho a ellos lo que iba a hacer, ¿verdad? ¿Qué iba a hacer con todos esos pueblos que estaban llegando al colmo de la maldad? Dios iba a intervenir con ellos. Las Sagradas Escrituras dice, yo voy a enviar a la avispa. Yo voy a enviar el terror y el temor delante de ustedes para que los pueblos desmayen, porque Dios peleaba por ellos. Dios usa sus medios, la naturaleza, ¿verdad? Para poderles abrir espacio y que pudieran poseer la tierra por heredad. No quería que Israel interviniera en esa guerra, pero tuvo que permitirlo. En Éxodo 32:10 dice que no quería que Israel tuviera un rey como todas las demás naciones y sus entornos, ya que se suponía que él era su único rey. Primera de Samuel 8, 6 al 8. Sin embargo, Dios les imparte una lección. Mira, esto es parte de la rebelión, pedir un rey, si Dios era el rey. Y entonces, fíjate, Dios imparte una lección y les dice, bueno, está bien, tengan un rey. Cedió. Permitió que el pueblo tuviera un rey. Así hace muchas veces con nosotros. Dios cede a ciertas situaciones. Pero el plan de Dios es mejor siempre. Así que entonces tuvieron un rey, como ellos pidieron, y dio forma al curso de la historia. De modo que el futuro Mesías fuera descendiente del rey David, de acuerdo a Isaías 11, 1 al 10, Romanos 15, 2 y Marcos 12, 35. El hecho de que el Altísimo esté dispuesto a trabajar con el plan B es esperanzador para ti y para mí. No importa cuántas veces nos equivoquemos. Alabado sea el Señor. ¿Cuántas veces nos desviemos de su plan original? Él reconfigura la ruta como un sistema de navegación. El viaje a veces es más duro. Y como el salmón, ¿verdad? Que regresa siempre. O lucha por regresar siempre al lado o al lugar donde nació. Pero cuando ya regresa, si logra regresar, a veces va bien maltratado, ¿verdad? Si hoy, tú querida hermana, amado en la fe, te has desviado de la ruta, del camino, vuelve, no es tarde para ti. El Señor te ofrece ahora un plan B. Y a veces quizás el camino puede ser más largo y penoso, no parecido al plan que Dios tenía para tu vida, para la mía. Pero mientras estemos dispuestos a restablecer nuestra relación con Él, a escuchar sus instrucciones de vida, a confiar plenamente en Él, a rendirnos a Él, en fe, en obediencia, Él promete guiarte. Él promete guiar tu destino final. Él promete guiarnos, como dice Apocalipsis 2:10, que me gustaría leértelo así, textualmente. Permíteme, por favor. Él está contigo y te llama allí donde estás. Tú lo escuchas. Puede que haya muchas voces que interfieren, pero tú tienes la decisión de ponerte de parte de Él,
Mira como dice Apocalipsis 2:10. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte. Y yo te daré la corona de la vida. Eso es lo que Dios tiene para ti. Bendito sea el Señor. Así que seamos fieles hasta la muerte. No es tarde para ti. Israel, en el plan original de Dios, no tenía para qué luchar. De acuerdo a Éxodo 14, 13, 14. Dios es el guerrero. Y Él tiene la iniciativa. Su iniciativa es suya. Él establece las estrategias, determina los medios y dirige la campaña. Se trataba de reconocer el hecho de que si Yahvé no lucha por Israel, el pueblo no tenía posibilidad alguna de éxito. ¿Tú crees que tienes posibilidad alguna de ganar la salvación? No hay manera. Si Dios no lucha tu batalla, si tú no te alías con Él, no te unes con Él, estás perdido, estamos perdidos. Así que vengamos a comunión con Él. Cada día, ¿verdad? Ya tú aceptaste a Jesús. Bendito sea el Señor. Ya viniste al bautismo, como la Biblia lo presenta, por inmersión, para morir a tu manera antigua y vivir a nueva vida. Alabado sea el Señor. Y si no, pues hagamos preparativos. No perdamos más tiempo. Éxodo 15:3, la Nueva Versión Internacional, dice: el Señor es el guerrero y su nombre es Adonai, el Señor. En el plan original del Eterno, Israel nunca había tenido que luchar por sí solo. Dios permitió que los israelitas participaran en la guerra contra los cananeos como consecuencia de su manifiesta incredulidad. Dios permite a veces también que nosotros peleemos batallas que no nos corresponden. Tantas situaciones difíciles por nuestra incredulidad también, ¿verdad? Apenas había escapado de las garras de Egipto, Israel. Acababan de experimentar la travesía del Mar Rojo y, sin embargo, seguían quejándose, ¿verdad? Incesantemente contra el liderazgo de Dios. Éxodo 16, 2, 3. Murmurando, hablando entre los dientes, ¿verdad? Descontentos, disgustados, difamando hasta a Dios mismo, a sus líderes. Cuidado con eso, ¿verdad? Así como nunca tuvieron que levantar una espada contra los egipcios en el Éxodo, el plan ideal de Dios era que nunca tuvieran que luchar en conquistar la tierra de Canaán. Mira, el plan del Señor. ¿Cuántas veces nosotros también, verdad? Por no poner oído a los mandatos del Señor, a sus instrucciones, hemos tenido que pelear batallas que jamás hubiésemos tenido que pelear. Así que allí en Deuteronomios 32, 17, imagínate, se nos comenta, ¿verdad? Que sacrificaron a los demonios y no a Dios. A dioses que no habían conocido. A nuevos dioses, venidos de cerca, que no habían temido sus padres. Mira cómo estaba la situación, después de ver tantas maravillas y la manifestación poderosa del Señor. De la roca que te creó, te olvidaste. Te has olvidado de Dios, tu creador. Amados, amadas, apliquemos nuestro corazón a los enunciados del Altísimo. Pasémoselas a nuestros hijos, a nuestros nietos, nuestros sobrinos, a los nuestros, porque no es cosa vana. Es nuestra vida, dice Deuteronomio 32, 46 al 47. Jehová peleará por vosotros. Así había sido la promesa allá, cuando estaban en Egipto. Éxodo 14, 14. Y vosotros estaréis quietos, tranquilos, estad firmes y ved la salvación que Yahvé hará hoy con vosotros. Es la misma palabra que te dice hoy en día el Señor a ti. Esté firme y vea la salvación que tengo para ti.
¿Tú lo crees? Bendito sea el Señor. Estas promesas son reales. El problema está en nosotros. Jehová peleará, dice, por ti. Estate tranquila. Estése quieto. Estése allí, ¿verdad? Esperando pacientemente. En nombre del Señor. Proclamaré. Engrandecer a nuestro Dios. Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad. Y no hay ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. Dice ahí Deuteronomios 32:13. Los hizo subir sobre altura de la tierra y como los frutos del campo, e hizo que chupasen miel de la peña y aceite del duro pedernal. Todo ese bien dio el Eterno a Israel. Y Dios quiere darte bien, más del que tienes todavía. No seamos incrédulos. Dejemos de estar murmurando. Entonces, mira lo que Israel hizo. Abandonó al Dios que lo hizo. Y menospreció la roca de su salvación. Le despertaron a celos con los dioses ajenos. Lo provocaron a ira con abominaciones. ¿Qué estamos haciendo nosotros ahora? Estaremos imitando al Israel del antaño, que a pesar de los grandes beneficios que obtenían del Señor, de su protección, su cuidado, su manifestación maravillosa, aún así renegaban y se rebelaban contra los mandatos del Señor. Cuidemos de ello, ¿verdad? Apliquemos nuestro corazón a los enunciados eternos del Señor. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios al final del gran conflicto cósmico, al final de la última guerra que está detrás de todas las guerras. Toda rodilla se inclinará ante el Señor. Toda rodilla se doblará y toda lengua confesará a Dios. Tú ya le confesaste a Él. Bendito sea el Señor. Y si no lo has hecho, mira, no tenemos vergüenza de hacer muchas cosas por ahí. ¿Por qué te apenas? ¿Por qué te avergüenzas del Señor? Pablo dice, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Así que Pablo nos dice, sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Esa lucha, esa dificultad, esa injusticia, la pelea Jesucristo. Confía en Él de todo tu corazón. Confiémosle a Él nuestra vida. Él ha tenido ya la victoria. Tu victoria está en que te alíes, en que te unas al bando vencedor. Y más que al bando, que te unas a Cristo Jesús. Porque separados de Él, nada, absolutamente nada, podemos hacer. Pero unidos a Él, hay victoria. Deja que Jesús, cual gigante guerrero, pelee esa batalla que tienes. No tienes para qué pelear, porque Jehová pelea por ti. La paz de Cristo queda con cada uno de nosotros. Si el Altísimo lo permite, les invito a una próxima lectura de esperanza. Amén.